no terminamos, literalmente es demasiado. Entonces lo que quisimos hacer es prácticamente en cada predicación hablar de 3. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de 3 rapidito, porque no nos podemos detener a uno solo. La semana que viene hablaremos de otros 3, la semana que viene de otros 3, y en la convocación de Florida hablaríamos de otros 3, hasta donde Dios nos dé la oportunidad, ya que están pasando tantas cosas. A veces de repente no tenemos oportunidad de hablar de todo en pleno detalle, pero sí podemos dividirlo en secciones, y en este caso, hoy vamos a hablar de 3 eventos que están cambiando al mundo y que seguirán cambiando el mundo literalmente hasta la venida de Jesús. Pero les tenemos también una buena noticia. Hay un libro que se escribió prácticamente hace más de 30 años. Es un libro antiguísimo. De hecho, este libro fue escrito antes del libro de Malachi Martin, de las llaves de esta sangre. Y el libro de Malachi Martin literalmente es el diseño arquitectónico del nuevo orden mundial. Pero antes de que Walter Martin, sacara el libro de las llaves de esta sangre, Ralph Epperson ya había sacado un libro previo en donde vaticinaba lo que sería el nuevo orden mundial. El libro está viejísimo. Y este libro me costó mucho trabajo conseguirlo, pero por la gracia de Dios se pudo conseguir, y el libro se llama El Nuevo Orden Mundial. Está en español, no se preocupen. Y Alicia, la secretaria, tiene el libro, y toda persona que le pide el libro se lo va a mandar el día de hoy. Eso habla acerca de sociedades secretas, habla acerca de la cuestión del manejo del dinero, la desaparición del dinero físico. Imagínense cuánto tiempo ya tienen que están hablando acerca de esto. Habla acerca del ecumenismo, la única religión que va a existir en el mundo, un solo gobierno mundial, y la lista sigue. Ahora tú dirás, bueno, pastor, eso ya lo estamos escuchando. Sí, pero este libro fue escrito hace más de 30 años. Quiere decir que este no es un concepto nuevo. Ya hay mucha gente que ha tenido acceso desde hace rato a esta información. El único problema es que no falta información. El único problema es que no la hemos leído. O sea, no estamos quemándonos las pestañas para ponernos al día de lo que viene en el futuro, y Dios está usando personas que ni necesariamente son de la iglesia para despertar no solo al pueblo de Dios, sino al mundo a las cosas que vienen. Por lo tanto, si quieren este libro en PDF completamente gratis, llámenle a Alicia y ella con todo gusto se los puede mandar a su correo electrónico. Nos costó mucho trabajo conseguirlo porque pues en todos lados lo vendían, pero hubo un lugar que lo pudimos conseguir, entonces se los compartimos completamente gratuito. Simplemente pídalo y se lo mandamos por la gracia de Dios. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de nuestro tema, que es eventos que van a cambiar al mundo. Y para eso, pues bueno, vamos a hacer una palabra de oración y comenzamos con nuestra meditación en el día de hoy. Bueno, yo caigo acá de rodillas, y el que pueda se arrodilla, y el que no, pues arrodille su corazón. Padre nuestro, al estudiar tu palabra pedimos que tu Espíritu nos ayude para comprender los misterios de tu palabra, que al final del día es inspirada por el Espíritu tuyo, y que nos pueda dar iluminación para entender de manera humilde y sencilla el mensaje de tu palabra y la voz de tu Espíritu para cada corazón. Quita el prejuicio, quita la idea y quita toda cosa que pueda interrumpir la fluidez de tu palabra en nuestra vida y corazón, y que pueda haber el día de hoy en nuestra vida cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, y sobre todo en nuestro servicio en la obra del Señor. Porque al final del día todo en esta tierra va a pasar, pero nuestra devoción y nuestra entrega a ti, esa será la prueba en la cual tú nos colocarás en el tiempo del fin, y ojalá que ese día podamos ser encontrados fieles y entregados a ti. Danos de tu bendición, y tu Espíritu sea hoy nuestro Maestro, y el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien. Bueno, creo que nadie puede negar la idea
que el mundo está girando a una velocidad vertiginosa y que delante de nosotros están pasando infinidad de cosas que de repente al mundo no solamente lo tiene mareado, literalmente, sino lo tiene consternado. Creo que esa es la palabra propicia para poder ser utilizada. El mundo está consternado. Y está consternado porque las cosas están pasando tan rápido que mientras las naciones u organizaciones mundiales están tratando de entender qué va a suceder con los cambios que están pasando, pues mientras empiezan a procesar lo que pasa en un cambio, para allá pasó otro. Y mientras están procesando el otro, ya sucedió otro. Y mientras procesan el otro, ya sucedió otro. O sea, van de una manera tan rápida los cambios. Es exactamente lo que Elena de White decía, que los cambios finales serían muy rápidos y están pasando bastante rápidos. Y estos eventos están redefiniendo al mundo. No es algo nuevo porque, como les digo, pues ya esto lo vienen hablando desde hace muchísimo tiempo. Así es que no es algo nuevo, pero sí tengo que mencionar, amigo y hermano, que estos cambios tienen una directa relación, una completa directa relación, no lo perdamos eso de vista, con el nuevo orden mundial según Apocalipsis capítulo 13. Claro, las interpretaciones sobre Apocalipsis 13, la marca de la bestia, el sello de Dios y qué significa esto en el tiempo del fin varían de iglesia en iglesia. La iglesia adventista ya tiene una posición clara acerca de esto. Por ejemplo, el evangélico dice que es el microchip. El evangélico dice que viene el rapto secreto. El evangélico dice que al final del día vienen los 7 años de la tribulación y viene la pretribulación y hay un montón de enredijo profético y doctrinal que al final del día ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo de cómo van a ser los eventos finales de Apocalipsis 13. Sin embargo, la iglesia adventista, desde sus orígenes, ha sido muy clara en la interpretación de Apocalipsis 13 en relación con el nuevo orden mundial y la marca de la bestia. Elena de White, hablando acerca de esto, dice en Joyas de los Testimonios: alcen la voz los centinelas ahora. Los centinelas son los que despiertan al pueblo. Y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos, y me parece muy interesante la expresión de ella, mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Es obvio que no estamos en la cabeza de oro de la imagen de Nabucodonosor. O sea, eso ya pasó hace miles de años. No estamos en ese tiempo. Tampoco estamos en el vientre de la estatua, tampoco estamos en las piernas, ni tampoco estamos en los pies. Una hermana decía, ya estamos en las uñas. Y es verdad, ya estamos en la recta final. Ahora, independientemente si tú estás de acuerdo o no, eso es, pues prácticamente no hace la diferencia, si lo crees o no. La evidencia está allá afuera de que hay cosas que están pasando en el mundo. De hecho, estaba mirándolo otra vez un TikTok y me pareció muy interesante, y lo tengo que citar. Estaba mirando un TikTok que me pareció muy interesante, en donde más de 40 personas colocan en el TikTok y hacen una pregunta retórica. Y la pregunta retórica que hacen es: ¿te has dado cuenta que las cosas ya no son iguales en el mundo y sientes por dentro que algo viene? Y después aparece otro: ¿sientes por dentro que algo pronto va a pasar en el mundo? Y después viene otro: ¿sientes que las cosas no son iguales y que algo viene en el mundo? Claro, la gente allá afuera sabe que algo está pasando. Ya lo vieron, lo están mirando, lo están viviendo. La única diferencia es que no saben exactamente hacia dónde va la tendencia de este mundo. Saben que algo viene, pero no saben exactamente hacia dónde viene. Elena de White dice que no así en el pueblo de Dios. Por eso ella dice: mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Da por entendido que el pueblo de Dios sabe dónde estamos en la historia profética. Ahora, si tú no sabes dónde estás en la historia profética, pues eres parte del TikTok.
Algo viene, pero no sé qué. Porque no tienes la más mínima idea en dónde estamos en la historia profética. Ahora, ¿dónde estamos en la historia profética? Bueno, Apocalipsis capítulo número 18 es prácticamente el último mensaje de Dios al mundo. Fuera de esto, pues ya no hay más mensaje. Y dice ahí, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Si miras el contexto, está hablando de Babilonia. Y no solamente la Babilonia, sino está hablando de la Gran Babilonia. Elena de Guay explica que la Gran Babilonia ya son todos los poderes unidos. Todos. Político, económico, espiritista, religioso, o sea, todos los poderes unidos, financieros. Y dice que Dios les va a decir a su pueblo, salgan de ella. Salgan de Babilonia para que no participéis de sus pecados. Quiere decir que lo que Babilonia o la Gran Babilonia está haciendo, Dios no lo aprueba. Porque llama ahí que es partícipe de sus pecados. ¿Qué están haciendo? No lo sabemos en detalle. Pero lo que están haciendo, Dios no lo aprueba. Y el llamado de Dios es sálganse de ahí. Sálganse de la Gran Babilonia y no reciban de sus plagas, que sus pecados ya llegaron al cielo. Y Dios se ha cortado de sus maldades. La palabra que quiero enfatizar en este texto bíblico, que es el último mensaje de Dios, es la parte en azul que dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué significa salir de ella? Obviamente salir de ella significa que estás adentro de Babilonia. Y Dios tiene un pueblo que está dentro de Babilonia. Está enredado en esa confusión. Son los de TikTok que dicen, algo viene, pero no sé qué es. Pero muy por dentro de su corazón quieren conocer qué es. Quieren conocer la verdad, quieren conocer por qué el mundo está girando tan rápido y por qué el mundo está cambiando tan rápido y cómo los va a afectar a ellos y a su familia. Bueno, Dios tiene un pueblo que les va a decir, salgan de ella. No estén en confusión, salid de ella, y les llama pueblo mío. Este versículo me suena muy similar al que aparece en San Mateo capítulo número 15. Y miren precisamente qué es lo que dijo Jesús acerca de los líderes espirituales que estaban guiando al pueblo de Israel en aquel entonces, llámese sacerdotes, llámese levitas, llámese saduceos, llámese fariseos o llámese escribas de la ley. Finalmente Jesús en Mateo 15 dice, dejadlos. ¿Qué significa dejadlos? Suéltate de ellos. Apártate de ellos. Es como dice en Apocalipsis 18, salgan de ellos. Son ciegos, guías de ciegos. Y eso me suena muy igual a lo que están haciendo en el nuevo orden mundial. No se dan cuenta los grandes magnates financieros, los líderes ecuménicos, aquellos que vienen con los movimientos woke, transgénero, homosexualidad, lesbianismo y toda clase de bizarridades que literalmente han transformado naciones, no son muy diferentes a lo que les pasaba a Israel. Dice, son ciegos, guías de ciegos. O sea, los que dirigen arriba están ciegos y los borregos de abajo están igual que ciegos que ellos. La recomendación de Jesús, ¿cuál es? Oren por ellos, anímenlos. Abrácenlos, abrazos, no balazos. O sea, no se peleen con ellos. No, el mensaje de Cristo es muy claro. Déjenlos. Cuando Dios, y tú lo puedes ver en la Biblia, cuando Dios da el decreto de dejar algo, ya no hay vuelta atrás. Cuando dice, salí de ella, pueblo mío, y hablando de Babilonia, ya Dios sabe que Babilonia no tiene remedio. O sea, ya no hay cura para Babilonia. Ya no hay remedio para Babilonia. Babilonia está lista para ser sentenciada. Ya le viene el juicio. Cuando Dios le dice a Noé, súbete al arca, y la puerta se cierra, ya no había remedio para los de fuera. Pero tú decías, pero eran bebitos.
Eran adolescentes, eran niños. No, ese no era el punto. El punto es que tuvieron 120 años para entender. Tuvieron 120 años un profeta vivo. Tuvieron 120 años de alguien que quiso salvarlos al grado que hizo un arca. O sea, el problema no era Dios. El problema fue que ellos no se pusieron más allá del alcance de la salvación. Y finalmente, cuando Dios cierra la puerta, lo que Dios está diciendo es, ya los dejó. O sea, se quedaron afuera y ya una vez que Dios cierra una puerta, ya no la abre. Cuando Dios dice, salí de Babilonia porque ya la voy a castigar, significa que ya Babilonia cruzó la puerta de no retorno. Y en el caso de los líderes israelitas, dice ahí, dejadlos. ¿Y por qué le dice dejadlos? Pues porque son ciegos. O sea, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué le va a pasar a los dos? Ambos caerán en el hoyo. Y es exactamente lo que pasó en el mundo antediluviano. Cayeron en el hoyo porque fueron guiados por ciegos. Es lo que pasó en el tiempo de los judíos. Le hicieron más caso a los líderes y crucificaron a Jesús, el autor de la vida, y terminaron en el año 70 siendo destruidos por Tito. Y es lo mismo que va a pasar en el nuevo orden mundial. Los de arriba que están ciegos, que están siguiendo al enemigo y no a Dios, y los que están abajo, que están siguiendo a los ciegos que están arriba, juntos van a caer en el hoyo. Por esa razón me pareció muy interesante el contexto de Apocalipsis 18 con Mateo 15 del concepto de dejarlos, de salirse, de soltarse, de abandonar. Ahora, en este caso, tengo que mencionar que nunca es fácil salir. Nunca es fácil dejar. Y nunca es fácil abandonar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, nunca es fácil abandonar ideas preconcebidas. Hay gente que hoy en día dice, así soy y así me moriré. Y lo dicen así descaradamente, ¿eh? O sea, ni siquiera dicen, no, pues le estoy batallando, pero estoy echándole ganas. No, lo dicen, así soy y así me muero. Abandonar ideas preconcebidas es no solamente muy difícil, sino que es bastante imposible. Abandonar hábitos de toda una vida no es nada fácil. Es difícil. Cuando tú ya estás acostumbrado a ir a la cantina, no es fácil dejar ir a la cantina. Cuando ya estás abandonado al chisme, no es fácil abandonar el chisme. Como me decía una hermana, es que pastor, no es que sea mala, pero el chisme no me... o sea, no es que me haga daño, pero me entretiene. Por eso hago chisme, no porque sea mala, sino porque me tiene entretenida. Bueno, chisme es chisme al final del día. Y abandonarlo, pues no es tan fácil. O sea, dejar no es fácil. Abandonar no es fácil. Salir no es fácil. Abandonar amistades dañinas, esos amigos que te están haciendo daño, que te están metiendo hábitos e ideas equivocadas, no es fácil. Y yo entiendo a los jóvenes, ¿verdad? Que hoy en día, ¿sabes? Si hay una cosa que nuestros jóvenes adolescentes quieren, hoy en día es atención y popularidad. Tú dales atención y popularidad, los tienes en la bolsa. Los tienes en la bolsa. Les encanta que les den atención y les encanta ser populares. Ahora, abandonar amistades dañinas que te van metiendo ideas en la cabeza para hacer cosas impropias, para ser popular, no es fácil dejarlos. Especialmente cuando te dicen te aceptamos y te abrazamos y eres parte de nuestro team y eres parte de nuestro grupo. Sí, pero es que yo no hago eso. Ay, tampoco te pongas como santo, tampoco te pongas como la Virgen María. O sea, eres un ser humano y eres igual que los demás. Dejar esa influencia tóxica de estos supuestos amigos. Por eso me gustó la historia de mi esposa el día de hoy. Sansón no le fue fácil dejar a Dalila. O sea, si fuera fácil, Sansón lo hubiera dejado así, ya. Pero no la dejó. Ahora, cuando Dios dice salir, no es fácil. O sea, no es que alguien diga, oh, Dios dijo salir, entonces me salgo. Es que no se trata solamente de salir,
es dejar muchas cosas, es no solamente salir de una iglesia a otra, es dejar hábitos, es dejar vicios, es dejar tradiciones, es dejar relaciones, es dejar incredulidad, es dejar formalismo, es dejar tibieza, es dejar indiferencia, etcétera, etcétera. Porque mira, si tú sales de Babilonia, por ejemplo, si tú tienes un novio tóxico y terminas con otro novio tóxico, entonces ¿para qué dejaste al otro tóxico? Si los dos son tóxicos. Y alguien dirá, bueno, es que este es menos tóxico. O sea, al final es lo mismo. Es como dice por ahí el dicho, ¿cómo dice el dicho? Salieron del caso, salieron de Guatemala y terminaron en Guatepeor. O sea, salieron del caso y terminaron en las brasas. O sea, si vas a salir de Babilonia y te vas a meter a una iglesia, aunque sea la adventista, y vas a seguir siendo tibio, incrédulo y formalista e indiferente, pues mejor quédate en Babilonia. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, cuando Dios te dice salir, es porque salir significa que conscientemente vas a romper con cosas, que conscientemente estás dispuesto a dejar ideas preconcebidas. Estás dispuesto a dejar hábitos de toda una vida. Estás dispuesto aún a dejar amistades dañinas. Estás dispuesto a dejar vicios, tradiciones, incredulidad, formalismo. O sea, Dios no te llama a que tengas una medida baja. Dios te llama a salir para elevarte. ¿Hace sentido, no es verdad? O sea, Dios no te llama para ponerte en el lodo. Dios te quiere sacar del lodo para sacar lo mejor de ti. Por eso le llama pueblo mío. Y bíblicamente, Dios hará un llamado en el tiempo del fin a salir, a dejar y a abandonar todas estas cosas. Me faltó el espacio ahí, si no lo hubiera puesto más cosas. Que cada quien, según el Espíritu Santo te está hablando, ponle ahí. Si Dios te dice salir de ella, ¿a qué Dios te está llamando a salir? Esa sería como una pregunta retórica personal. ¿A qué Dios te llama a salir? Porque el texto es claro, salid de ella, pueblo mío. Ahora, recuerda tú, Dios llama a salir de Babilonia porque la palabra Babilonia significa confusión. Quiere decir que lo que estás haciendo, sea lo que estás haciendo, no te está trayendo luz, pero te está trayendo confusión. Sea una relación, sea es como por ejemplo, cuando viajé una vez a Chiapas, había una parejita que habló conmigo y me dijo, pastor, estamos enamoradísimos. Ya tenemos años de estar juntos, lo amo, me ama, nos amamos y prácticamente el amor se siente en el aire. Y dice, y le queríamos pedir que nos case. Y yo digo, bueno, pues no veo razón por qué no. ¿Ustedes aman a Dios? Sí. ¿Ustedes están dispuestos a seguir su palabra? Sí. ¿Ustedes están dispuestos a amarse el uno al otro y respetarse por el resto de su vida hasta que Cristo venga o hasta que la muerte los separe? Sí, estamos dispuestos. Yo digo, pues la verdad no veo ninguna objeción por la cual no tengan que casarse. Dice, bueno, es que solamente hay un pequeño problemita. Y yo les digo, ¿y cuál es el problemita? Dice, bueno, el problema es que ella está casada y yo también estoy casado. Y no estamos divorciados. Y yo les digo, bueno, ¿qué problemita? Es que no es un problemita, es un problemota. O sea, ningún pastor los va a casar, literalmente. ¿Quién los va a casar? Nadie los va a casar. Mientras estén en pecado, no los va a dejar. Ahora, cuando dice salí de Babilonia, a veces hay que dejar relaciones. Aunque ya tengan 5 años, aunque ya tengan 7 años, Dios te llama a salir, y al salir no nomás es abrir la puerta y salir. Es dejar atrás lo que te está trayendo confusión. Y de hecho, cuando yo le preguntaba a la hermana, le decía, oiga hermana, ¿y su esposo sabe que usted anda con otra persona? Y agachaba la cabeza y dice, no. ¿Quiere decir, hermana, que todos estos años ha estado engañando a su esposo y ni siquiera sabe? Dice,
Ay, pastor, es que yo me siento culpable, me siento sucia. Y le digo, y si se siente sucia y culpable, ¿qué está haciendo en esa relación? No hace sentido. Porque si tú estás en una relación que Dios bendice, no te tienes que sentir así. Los que se sienten así son los que están en Babilonia. Terminan confundidos, terminan avergonzados. Puede ser que tú tengas amistades que te están haciendo mal, pero te cuesta trabajo dejar. Puede ser que tengas costumbres que te están haciendo daño, y si Dios te dice salí de ella, pues te está diciendo deja esos hábitos y ten nuevos hábitos que yo tengo en mi palabra, que en vez de traerte confusión, vergüenza y oscuridad, te van a traer claridad. Por esa razón, la Biblia nos enseña que Dios urge, al hablar de salir en el tiempo del fin, urge un cambio no de cuarto, no un cambio de ropa, no un cambio de iglesia, un cambio de mentalidad. Esa es la parte difícil. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitudes. Fíjate, no de aptitudes, sino de actitudes. Y es un cambio de conducta dentro del pueblo de Dios. Por eso no se crean que el versículo que dice salir de ella es solamente salir, como abrir la puerta y ya estás en otro lugar. No, implica dejar muchas cosas. Implica hacer una reevaluación de cómo está tu vida y tus caminos y salir de muchos de estos caminos y cosas que estás haciendo que no son agradables delante de Dios. Y ese es el mensaje de Dios, salí de ella. Y todavía Dios es bueno porque todavía dice, pueblo mío. Ahora, ¿por qué es importante todo esto que estamos mencionando como preámbulo? Bueno, porque James Wamberg dice, guste o no, tendremos un gobierno mundial. Dios sabe lo que viene. Y a menos que no hayamos cortado vínculos con amistades, situaciones, mentalidades y cosas dañinas que nos enseñó Babilonia, va a venir el nuevo orden mundial y nos va a encontrar sin preparación espiritual. Interesantemente, cuando el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos habló del nuevo orden mundial, dice, lo vamos a tener nos guste o no nos guste. La única cuestión es si será por concesión o por imposición. Y hoy en día ya estamos viendo que muchas imposiciones ya empezaron a ponerse en este país. Ahora, James Wamberg no es el único que habla de la idea del nuevo orden mundial. El ya fallecido Malachi Martin, en el libro famosísimo Las llaves de esta sangre, hablaba que venía un nuevo orden mundial. Y en este nuevo orden mundial hablaban de la idea que iban a controlar la economía de las naciones, sí, de las naciones. Iban a controlar la salud de las naciones. Iban a controlar las finanzas de las naciones, los gobiernos de las naciones, las políticas de las naciones. Cuando Walter Martin escribió este libro, todo el mundo lo tachaba de loco. Decían, pues cada país es independiente y cada país es soberano, y eso de que habrá un solo gobierno, eso suena medio futurista y medio exagerado. Y hasta decía que prácticamente este gobierno mundial tendría tanto poder que podría legislar y tendría autoridad no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, pero no solamente a nivel global, o sea, de las naciones, sino a nivel individual y comunitario. Y en aquel entonces se hablaba que una vez que este nuevo orden mundial se pusiera, habría y fíjate la palabra que utilizo, un control sobre la economía mundial. Claro, si nos controlan el dinero, hasta ahí llegamos. Literalmente, eso lo expando un poquito más para adelante. Pero literalmente, el que controla el dinero, controla el mundo. Literalmente. Si tú compras una casa y la casa no la has pagado, la casa no es tuya, la casa es del banco. Literalmente. Y el día que dejes de pagar los pagos mensuales, te quitan la casa. No, pero yo ya pagué el 40%, pues pagarás el 80%. Pero mientras tú no tengas el título, la casa no es tuya.
Igual que un carro. Habrás pagado el 90% del carro, pero el día que dejes de pagar el pago mensual, te quitan el carro. Te mandan a, ¿cómo se llama? Los Repo Men le llaman. Y llegan a tu casa y suben el carro a la grúa y bye bye. Y la gente sale peleándose, pero ¿qué puede hacer? O sea, es una deuda, la deben y como no es tuyo, te la quitan. Viene un control sobre la economía mundial. Viene un control sobre la religión mundial. Es por eso que Elena de Guay hablaba que se acabará el concepto de lo que es la libertad religiosa. Y no va a ser en un país, eso viene a nivel global. Y número 3, viene un control sobre una única autoridad mundial. Ahora, es importante que entendamos, amigos y hermanos, que para cada evento o desarrollo o cambio que venga en este mundo, Dios siempre tendrá una provisión. Lo voy a leer otra vez. No importa qué evento pase, no importa qué desarrollo se dé o qué cambio suceda a nivel global o a nivel de un continente, Dios siempre tendrá una provisión. Y saben, esa palabra me gusta mucho, provisión. Provisión significa que cuando a ti te falta algo, a Dios le sobra. Porque Dios es el dueño de todo, literalmente. Si lees su palabra, Dios es el dueño de todo. Tú no lo eres, pero Él sí. Y no importa los cambios que el diablo haga, maneje tus finanzas, tu terreno, tu carro y hasta la vida, Dios siempre va a tener una provisión en cualquier evento que pase en esta vida. Mira, por ejemplo, a los jovencitos los tiraron en el horno de fuego. Dios ya tenía una provisión. Tenía un cuarto ser que entró al horno con ellos, extendió sus manos y los protegió. Si eso no es provisión, ¿qué es? Dios proveyó. Es más, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y le dice el hijo, papi, aquí están las piedras, aquí está la leña, ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué le dice a Abraham? Dios proveerá, porque Dios es un Dios proveedor. Dios provee, y me encanta esa palabra, es un Dios proveedor. Ahora, no siempre Dios provee de la forma como nosotros quisiéramos que Él proveyera. Él provee en la manera que Él sabe que es lo mejor que es para nosotros. Por ejemplo, cuando había famine, ¿cómo se dice famine? Hambruna en Israel. Recuerdan que Elías va con Acab y le dice, por mi palabra, no caerá una gota de agua en 3 años y medio. Y literalmente así dijo, se dio la vuelta y se fue. Y por 3 años y medio vino una sequía espantosa en toda la tierra. Elías vivía allá arriba de una montañita donde había un arroyito y de ahí tomaba agua. ¿Y saben qué es lo chistoso? Que un cuervo le traía de comer al profeta. Ahora, no voy a hablar acerca de eso, pero en la Biblia los animales tienen un significado. Tú nunca vas a ver que en el templo un cuervo era un animal de sacrificio. Nunca. O sea, nunca vas a leer en Levítico que dice, y si alguien cometió un pecado, traiga un cuervo negro. Jamás. Palomas sí. Palomas sí eran sacrificadas, pero no cuervos, porque los cuervos son animales de carroña. O sea, los cuervos andan comiéndose animales muertos y ya con gusanos y con todo. Así son los cuervos. Es un animal inmundo y sucio. No sé si entienden la aplicación que le estoy dando. En tiempos de necesidad, a veces Dios utiliza instrumentos que el mundo llama inmundos para ayudar a su pueblo. ¿No es interesante? Dios es un cuervo para alimentar a su siervo. Y cuando el río se secó, porque pues literalmente 3 años y medio no llovió, baja con la viudita, que ustedes conocen la historia, y ya se va a morir. Solamente tiene un poquito de harina y va a hacer una tortita y le va a dar a su hijo y va a comer ella y se van a morir, porque ya no tienen para comer. Y viene Elías así con esa, como nada, hazme una torta que tengo hambre y me la voy a comer.
Y la mujer le dice, esto es lo único que tenemos, si te doy la torta nos quedamos sin nada. Y le dice, ten fe que Dios va a proveer. Viene otra vez la providencia de Dios. Y la mujer decidió creer, y la Biblia dice que el aceite no se acabó y el agua no se, la harina no se acabó. Y tanto la viuda como su hijo como Elías comieron mientras los demás tenían hambre. Eso es la provisión de Dios. Ahora, no les daba super mega harina para alimentar a todo el pueblo. O sea, les daba la suficiente harina para que comieran ellos. So, no siempre la provisión de Dios viene como tú imaginas que va a venir. A veces viene del lugar que menos esperas que venga. Así es como Dios actúa. ¿Quién conoce los caminos de Dios? Cuando uno ve cómo Dios actúa, uno dice, wow, la verdad que Dios tiene un sentido del humor bien grande. O sea, que decirle, avánzale al mar rojo y mójate los pies y el mar se va a abrir. ¿Dónde se ha visto eso? Que el mar se abra. Tenemos hambre, Dios va a hacer llover pan del cielo. ¿Dónde llueve pan del cielo? Háblale a la roca y te va a dar agua. O sea, Dios usa mecanismos para proveer a sus hijos de una manera que nosotros no entendemos, pero el hecho de que tú no lo entiendas no significa que Dios sabe proveer. Dios es Dios proveedor. Y Dios tendrá provisión para los que entiendan el llamado final de Dios. Los que salieron de Babilonia. Los que rompieron lazos con el mundo, los que pidieron a Dios que hiciera cambios en su vida y estuvieron dispuestos a pagar el precio de dejar, de salir, de abandonar ideas, tradiciones, costumbres, pecados, alianzas, relaciones, etcétera, etcétera, y conectarse con Dios. Dios proveerá con ellos. Ahora, aunque este nuevo orden mundial, todo evento es posible para lograr la meta, que de hecho esa es la filosofía principal de los jesuitas. Más adelante voy a hablar acerca de esto. Los que están atrás de todo esto son los jesuitas, aunque ahorita están calladitos, pero al final del día, cuando empiecen a hablar, tú te vas a dar cuenta quién estuvo atrás de este orden mundial. Y bajo la idea de los jesuitas, el fin justifica los medios. Quiere decir que todo evento que pase, llámese el genocidio de Gaza. No voy a hablar mucho acerca de esto, pero tú sabes que querían quitar la aplicación de TikTok en Estados Unidos. Hicieron un relajo grande por todos lados de quítenla porque es de China y que no sé qué, que que... Y de repente ya nadie más habló de TikTok, ya no se habla de TikTok, que lo quieren quitar, que quieren sacar las plataformas, pero TikTok ya no es igual que antes. Ahora te ponen casi el montón de bobadas que te salen en Instagram y te salen en Facebook. Los Reels. Pura bobada. TikTok antes daba noticias que no encontrabas en ningún otro lugar. Ahí salía un montón de noticias que decías, wow, o sea. Pero desde que ahora, no sé qué es lo que sucedió, casi lo que sale en TikTok es muy similar a lo que sale en Facebook y en Meta. ¿Hicieron algún trato entre ellos? No lo sé. Lo único que sé es que ya no es igual. Ya no es lo mismo que antes. Sin embargo, cualquier evento que pase en este mundo, sea a nivel tecnológico, financiero, religioso, moral, el pueblo de Dios conocerá a su Dios por experiencia personal. Y cada evento que pase, el pueblo de Dios va a entender el actuar de Dios en todo lo que está sucediendo. Recuerda, y lo vuelvo a leer, todo evento, por eso lo subrayé, todo evento es posible para lograr la meta. Puede ser que los eventos que pases tú los veas muy chiquitos e insignificantes. No los veas ni chiquitos ni insignificantes, tienen un propósito. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué te parece lo que pasó
Montaña rusa frenada en lo más alto, al igual que los ascensores, el transporte público colapsado y el estado de catástrofe declarado. Esto pasó en Chile. El 98,8% del país quedó sin luz en medio de una ola de calor. Se produjo por la desconexión en el sistema de transmisión en la zona central. Caos en bancos, comercios, shoppings y el tránsito alborotado por semáforos que no funcionaban. El presidente Boric decretó el estado de excepción y catástrofe. Además, anunció un toque de queda nocturno para garantizar la seguridad de la población. Boric sobrevoló la zona más complicada y el gobierno chileno descartó que se trate de un ataque o un sabotaje. 98, casi 99% de la población en Chile se quedaron sin luz. Y claro, están tratando de investigar qué es lo que sucedió, porque si hay muchas hidroeléctricas y reciben electricidad de otros países, o sea, estamos hablando, hermanos, que un país entero se queda sin luz. Y de hecho, el portal Infobae, hablando acerca de eso, dice ahí que la energía que fue cortada en Chile ocurrió alrededor de las 3 de la tarde y afectó al 99%. ¿Sabes? Es fácil leerlo, cualquiera lo puede leer. Pero tú sabes qué significa 99. ¿Sabes qué pasaría si Estados Unidos, el 99% de Estados Unidos se queda sin luz? Estamos fritos. Literalmente. Porque estamos hablando que, ¿qué pasaría, por ejemplo, en hospitales que no tenían generadores y gente que estaba dependiendo de máquinas para su corazón, máquinas para sus pulmones, y se les fue la luz? ¿Qué pasa con los generadores que producían oxígeno y todo el mundo tiene que tener oxígeno y se les fue la luz? Y claro, tienen generadores, pero estamos hablando que los hospitales son gigantescos. O sea, ¿cuántos generadores tienen que tener para que el hospital siga funcionando y por cuántas horas puede seguir funcionando? Claro, los hermanos que están en Chile saben el infierno que han estado pasando en las últimas horas desde el corte del 99% de luz. Tú sabes lo que es tú estar en tu casa, y de hecho ahorita en Chile hay un calor gigantesco. Que se te apague la luz y se te vaya el aire acondicionado. Que no puedas tener ni un ventilador que te eche un poquito de aire. Que abras tu refrigerador y la comida se te está echando a perder porque el refrigerador está apagado. Se fue la luz. Que los sistemas de bombeo de agua que están llevando agua a todas las ciudades se apagaron porque no hay luz. Que los sistemas de metro se apagaron. ¿Saben que había gente que tenía que caminar kilómetros porque no estaban funcionando los trenes eléctricos y los sistemas que funcionaban a base de electricidad? Ahora, hablemos de carros eléctricos que son cargados con electricidad. Si se fue la luz, ¿cómo iban a cargar sus carros? ¿Cómo iban a cargar gasolina si las gasolineras no tenían generadores de respaldo para que las bombas que echaban gasolina pudieran echar gasolina? ¿Cómo le hacían los bancos? Por ejemplo, tú ibas a sacar dinero a tu cajero y se fue la luz. O sea, ¿cómo sacabas el dinero para comprar la comida? ¿Y cómo ibas al mercado a comprar comida si las terminales para pagar con tarjeta no funcionaban? O sea, hermano, esto es la locura. ¿Dónde se había visto que un país se le fuera el 99% de electricidad? Ahora, alguien dirá, ¿qué casualidad? No, no hay ninguna casualidad, hermanos. De hecho, hace varios años se está hablando de que viene un apagón mundial. Algunos están diciendo que viene una radiación solar, etcétera, etcétera. También teorías sobran. Ahora no estamos hablando aquí de teorías, estamos hablando que a Chile se le fue el 99% de electricidad. Y algunos hablan de la posibilidad de un hackeo. Hoy en día, como todo está siendo digitalizado, todo puede ser hackeado. Te pueden hackear tu cuenta de WhatsApp. Te pueden hackear tu Facebook. De hecho, cada rato ponen anuncios en Facebook. Hermanitos, si alguien pone ahí cosas en Facebook, me lo hackearon, no soy yo. Te pueden hackear tu Facebook. Te pueden hackear tus cuentas electrónicas. Te pueden hackear tus correos electrónicos. Te pueden hackear tu celular entero si ellos quieren.
De hecho, hay programas tan avanzados de hackeo que todo lo que esté conectado en tu casa al internet te lo pueden hackear. O sea que estamos hablando que el futuro que viene en el nuevo orden mundial, la tecnología va a jugar un papel predominante. Y ya no hablemos que los hackers sepan manejar la inteligencia artificial para crear programas de hackeo más avanzados que Pegasus. Que para los que no conocen Pegasus es uno de los programas de hackeos más avanzados del mundo y lo hizo nada más y nada menos que el ejército de Israel. Efectivísimo. Y ese virus que te meten es a través de un simple correo electrónico. Te mandan un correo, tú lo abres, ya te infectaron tu computadora o tu celular. Y con eso te hackean absolutamente todo lo que tienes ahí. Ahora, ¿hasta qué punto algunos hablan que lo que pasó en Chile puede ser un hackeo que le hicieron a control remoto? Pueden ponerse un país de rodillas por un simple hackeo que le hagan y cortar la electricidad al 99%. Alguien dirá coincidencia. No, no existen coincidencias. Todo esto puede realizarse hoy en día y lo que le pasó a Chile es simplemente un evento que nos habla acerca del nuevo orden mundial que viene de Apocalipsis capítulo número 13. La pregunta retórica es, esto ya sabemos cómo le está afectando a Chile. La pregunta es, ¿cómo afecta esto a los hijos de Dios? Porque también se te fue la luz a ti. ¿Cómo tú deberías responder como hijo de Dios, como creyente, ante situaciones y eventos que te van a afectar? Por ejemplo, te afectó a ti que tampoco sacabas dinero, te afectó a ti que tampoco tenías electricidad en tu casa, no tenías electricidad en la nevera, no tenías electricidad en ningún lado. O sea, ¿tú cómo tendrías que responder como hijo de Dios? ¿Echarle la culpa al gobierno? ¿Echarle la culpa a los hackers? O sea, ¿cuál sería tu respuesta ante el evento? Fíjate, el problema no es el evento, porque eventos vienen más, Este es uno, vienen más. La pregunta no es los eventos que van a venir en el nuevo orden mundial. La pregunta es cómo tú deberías de responder ante los eventos que el enemigo va a traer sobre esta tierra. Bueno, hay algunos versículos que yo me encontré que me gustaría compartírselos, que a mí personalmente me trae esperanza y se me hacen versículos muy hermosos, como primera de Juan capítulo 1 y versículo 5. Miren que dice, por inspiración el apóstol Juan. Y este es el mensaje o el aviso que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Curiosamente, cuando tú lees Conflicto de los Siglos, la Biblia menciona que antes de que Cristo regrese por segunda vez, en la más densa oscuridad que haya en el mundo, quiere decir que la luz no se va a ir solo en Chile, la luz se va a ir a nivel mundial. Pero dice que aparece un claro de luz en el cielo e ilumina los rostros de los hijos de Dios. ¿Y por qué razón? Porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Eso a mí me emociona, porque ahí no vas a necesitar ni paneles solares, ni lámparas, ni nada. Él va a ser tu luz. ¿Recuerdas el versículo que dice, Jehová es mi luz y mi salvación? No dependemos de un generador, no dependemos de un transformador de electricidad, dependemos de Dios. Ay, pastor, sí, como que Dios va a echar a andar la electricidad. No conoces tú a Dios. Dios es capaz de eso y más. Se abrió el mar rojo, ¿qué le va a durar un transformador? Se abrió el mar rojo, hizo llover pan del cielo. O sea, Dios es un dínamo que puede hacer girar el universo entero. Ese es el problema cuando no conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios, cualquier charquito nos asusta. Pero el que conoce a Dios, el mar rojo, no le hace ni cosquillas. Porque sabe que el Dios que conoce es más grande que cualquier adversidad, porque Dios es proveedor
Por eso me gusta lo que dice Juan. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Ezequiel 43:2. He aquí, la gloria del Dios de Israel venía de parte del este. Su voz como sonido de muchas aguas. O sea, Dios viene hablando, trae un mensaje. Y cuando Él habla, la tierra resplandecía de su gloria. ¡Wow! ¡Qué generador ni qué generador! O sea, la gloria de Dios puede iluminar el mundo entero si Dios así lo dispone. De hecho, hay una cita en Primeros Escritos que dice que en el tiempo del fin va a haber grupos de personas que se han consagrado a Dios y que en medio de las tinieblas que habrá en este mundo estarán de rodillas orando y la luz de Dios los cubrirá. Y no es simbólico, es literal. Por eso dice ahí, tu pie no dará al resbaladero, porque ellos tendrán luz. ¿Cómo va a venir esa luz? No lo sé. No lo sé. Lo que sé es que Dios es luz. Y lo que sé es que cuando Dios dice sea la luz es. Ahora, si yo le echo la culpa, o fue la compañía que no mantuvo los cableados, o fue los hackers que nos hackearon, o fue esto, tú échale la culpa que quiera. El problema no es el evento. El problema es cuánto tú confías en Dios que Él sea proveedor. Y aquí es parte del problema que hemos tenido como seres humanos. Hemos aprendido a depender demasiado en este nuevo orden mundial. Estamos tan acostumbrados de hacerle así y que se prendan las luces. Estamos acostumbrados a agarrar un control remoto y darle un clic y se prende la televisión. Estamos tan acostumbrados de algo que ya damos por sentado y por seguro que el día que nos lo quiten, vamos a ser como niños que nos quitaron el juguete. No vamos a saber qué hacer. Pero el pueblo que conoce a su Dios no temerá, porque conoce que Dios es proveedor. Me cortaron la luz, bueno, pues Dios nos ayudará, como Él tiene sus caminos. Yo no tengo los míos, pero lo que yo sí sé es que la gloria de Dios aún puede resplandecer la misma tierra. ¿Y qué les parece el de Apocalipsis 18? Después vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Es más, Dios no solamente puede iluminar la tierra, Dios puede iluminar el universo. Por eso Apocalipsis dice que en la tierra nueva Juan ya no ve sol, porque Dios es la luz de la ciudad. O sea, imagínate, no necesitamos ni lámparas en la calle. De hecho, Juan ve que ni siquiera hay noche, porque Dios es la luz que mantiene a la ciudad despierta 24 horas al día. Dios es luz. La pregunta es, ¿hasta qué punto tú vas a confiar en esa provisión de Dios? No en el evento pasará o no pasará. Al final del día, el futuro está en las manos de Dios. La pregunta más bien es, si tú saliste de Babilonia, ¿conoces tú a tu Dios? ¿Conoces al Dios que es gloria? ¿Conoces al Dios que es luz? ¿Conoces al Dios que es proveedor? ¿Conoces al Dios que es misericordioso? El problema no es el evento. El problema es cuánto tú conoces al Dios que te sustentará en los eventos que vendrá. Por supuesto, el mundo teme. Mira, sacaron al ejército. De hecho, todo el ejército de Chile anda en todas las calles, porque tiene miedo que lo roben, tiene miedo que entren a sus casas, que haya violaciones, que haya de todo. Y ya hicieron hasta toque de queda. Creo que 8 de la noche nadie puede salir. El ejército anda rondando todas las ciudades y aún así no cuentan todo lo que está pasando. Pero si el 99% se quedó sin luz, cuando cae la noche, ya te imaginarás lo que puede pasar. Los peores pecados siempre pasan al amparo de la oscuridad. El mundo teme, pero el pueblo de Dios confía en su luz. Dios puede dar la luz a los hijos de Dios y los hijos de Dios no tienen por qué temer. Empezamos a entender por qué Dios hará un llamado a salir de la incredulidad. Salir de Babilonia es mucho más que cambias de fe, de una fe a otra.
No, salir de Babilonia es dejar, es abandonar mi incredulidad. O crees o no crees. O decides confiar o no confiar. Porque si al final del día no confías en Dios, pues sigues en Babilonia todavía. Sigues confuso y sigues temeroso. Pero si tú sales y tú dices, Dios proveerá, si Dios le proveyó a Abraham, si Dios salvó a Daniel en el foso, si Dios sanó a los amigos, pues que Dios me haga el milagro también a mí. Prueba tu Dios, pero tú. Por eso me gusta una expresión, le estaba mencionando a mi esposa esta mañana, me gustó mucho su expresión. Porque hace años que yo estaba buscando esa palabra y no la hallaba, y no la hallaba. Y ella me la mencionó ayer y dije, ¿sabes qué? Esa es la palabra que vengo buscando hace mucho tiempo. A ver, mami, repítemelo. ¿Cuál era la palabra? La palabra es estatus. Estatus. ¿Saben qué es el estatus, verdad? El estatus es la posición a la que tú llegas. Ya sea como gobernador, presidente, director de tu escuela. O sea, es el estatus que tú llegaste. ¿Ok? Incluso en la iglesia. Es el nivel de estatus que tú llegas. El verdadero cristianismo no es una cuestión de estatus. O sea, no es cuestión que digas, yo soy el primer anciano, yo soy el segundo anciano, yo soy el tercer anciano. Yo me pregunto hoy en día, ¿de dónde salió la idea del primero, segundo y tercer anciano? Si la Biblia no lo enseña. La Biblia simplemente dice que todos son ancianos. Pero ¿dónde sale el primero, el segundo? Eso es estatus. ¿Me entienden? Porque ya el primero es el primero. El segundo es el segundo. Y el tercero, pues es el de más abajo. No, en la Biblia todos son igualitos. El verdadero cristianismo no se trata de una cuestión de estatus, pero de una cuestión de relación y experiencia personal. Dios va a hacer un llamado a sus verdaderos hijos, a los sellados de los que venimos hablando, para que ellos, al conocer a su Dios y dejar salir y abandonar, aprendan nuevas ideas y abandonen las viejas. Aprendan nuevos hábitos y dejen los viejos. Dejen relaciones dañinas, vicios, tradiciones, etcétera, etcétera. Y creen no un estatus, sino una relación personal. En otras palabras, que crean personalmente en Dios. Yo te puedo predicar lo que tú quieras acerca de un avión. Que tiene 2 alas, que tiene ruedas, que tiene ventanitas, que tiene un piloto, que tiene aeromosas, que tiene baños atrás, etcétera, etcétera. Ahora, tú puedes predicar lo mismo, pero si tú nunca te has subido a un avión, tú puedes darme todo el discurso de un avión, pero no vale nada. ¿Y sabes por qué no vale nada? Pues porque tú nunca te has subido a un avión. Eso no tienes nada que contar. No has vivido la experiencia de ver cómo el avión va subiendo y todo se va haciendo chiquito. Y finalmente ya la gente se ve tan chiquita que ya no parecen ni hormigas, ya ni las ves. Y cuando el avión atraviesa la nube, porque atraviesa las nubes, va subiendo y va subiendo. Y cuando pasa las nubes hay turbulencia y el avión empieza a hacer turbulencia. Y tú tiemblas un poco, pero ya cuando el avión pasa las nubes y ahora vuela arriba de las nubes, el espectáculo es magistral. Es algo que no se te puede explicar. Tú te puedes estar en la ventana ahí mirando un buen rato las nubes, pero por arriba, no por abajo, por arriba, cómo se ve. Y hasta se ven así como ciudades, edificios, y tú te imaginas cosas de tan bonito que se ve, y especialmente cuando el sol se pone y el sol va cubriendo esas nubes, las va pasando, es un espectáculo maravilloso. Pero eso no se cuenta, eso lo tienes que vivir y lo tienes que experimentar. Por esa razón, la cuestión de ser cristianos y de salir de Babilonia no es cuestión, amigo y hermano, de un estatus sin haberte subido al avión. No es haber tenido una posición sin haberte subido al avión. Se trata de dejar la teoría y meterte a la experiencia, meterte a la
práctica. Por eso Apocalipsis dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ok, vamos rápido. Segundo evento. Thousands of Bank of America customers got a surprise when they couldn't see their account balances online. This morning and into the afternoon, as many logged onto their app, that balance came out as zero. Again, this was online, not at the local Bank of America branches. Now, this all started this morning, according to reports, and it spiked around 12:45 p.m., according to Down Detector, which collects data on outages. Now, during that time, customers logging onto their Bank of America app had issues. Some were experiencing that balance of zero, nothing, no money in their bank account. Now, Bank of America responding, saying some clients are experiencing an issue accessing their accounts and balance information today. These issues have been addressed and have largely been resolved. We apologize for any inconveniences. So again, if you're experiencing any issues with your Bank of America app, don't worry. Bank of America is on it and in the midst of resolving the. Claro, todo el mundo conocemos ya lo que sucedió con Banco de América. Tuvieron un glitch, tuvieron una falla técnica y prácticamente muchos amanecieron ese día mirando su statement, su cuenta bancaria, y se dieron cuenta que estaba en ceros. Cuentas de ahorros, ceros. Cuentas regulares, cero. O sea, vacíos. Y no era uno ni dos, sino eran miles de personas. Y claro, cuando ellos trataron de investigar qué es lo que había pasado, si era verdad, las cuentas estaban vacías. Estaban vacías. Y obviamente todos los técnicos, los ingenieros, moviéndose rápido para resolver la situación. Pero ¿cuánta gente estuvo en el limbo? Banco de América lo tenemos a nivel nacional en Estados Unidos. Es uno de los bancos más conocidos, que por cierto es un banco que le pertenece al Vaticano. Pero prácticamente vino el glitch, vino el problema técnico y literalmente miles de cuentas quedaron en balance de cero. Ahora, es un caso aislado, no hay otros casos que también se han dado. Y mientras más nos acercamos a la era digital, y mientras más nos acercamos a la cuestión de la eliminación del dinero físico y tener acceso solamente a un banco digital, pueden suceder cada vez más estas cosas. Porque ahora sería como un caldo de cultivo para todo el montón de hackers que literalmente pueden vaciar cuentas por miles. Y se ha descubierto casos de personas que te van sacando de a poquito, $5, $3. Ahora tú dirás, bueno, no es mucho, pero multiplícalo por 30,000 cuentas. O sea, estamos hablando que hoy en día todo eso es posible. Y estamos también hablando que hay hackers que ya están tan avanzados literalmente, que literalmente pueden penetrar aún los sistemas más seguros a nivel global. ¿Qué pasaría si un día tú te levantas y literalmente no tienes un solo peso en tu cuenta bancaria? ¿De dónde pagas la comida? ¿De dónde pagas lo que tienes que pagar? Otra vez, no es el problema ni el evento que pasa. Lo que va a pasar, va a pasar. Lo quieras tú, lo quiera yo, va a pasar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero otra vez, como pueblo de Dios que hemos salido de Babilonia, Dios nos llama a recordar los asuntos espirituales, no los físicos, que esos están ahí. La Biblia dice que Dios es el dueño de todas las cosas, porque Él creó absolutamente todo. Génesis capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más adelante, Salmo 50 dice que le pertenecen a Él porque Él los creó. Dice que los animales del campo son de Él, las flores del campo son de Él, los árboles del campo son de Él, la plata y el oro son de Él, y el ser humano también es de Él. El mundo entero le pertenece a Dios. Él es el creador. Sin embargo,
el plan del enemigo es que bajo el nuevo sistema mundial híbrido que viene sobre esta tierra, todo este concepto cambiará. Porque el hombre se apoderará de lo que le pertenece solamente a Dios. Dios creó el mundo, eso dice la palabra del Señor, pero no le puso fronteras. Simplemente hizo el mundo. Y ya es el hombre el que dice, bueno, de aquí para acá es mío, de aquí para acá es tuyo. De hecho, ¿sabes que la gran mayoría de guerras globales tiene que ver por territorios? Todos los países, casi en su mayoría, están peleados con sus vecinos. Casi todos. Y todos tienen que ver por cuestiones de territorios. Mira, por ejemplo, Estados Unidos. ¡Uy! Los gringos nos quitaron California y Texas y acá y allá. O sea, cuestión de tierra. Perú con Bolivia, igual. Chile con Argentina, igual. Argentina con Inglaterra, que les quitó las Malvinas, igual. China con la India, peleados por pedazos de tierra. Y ahora, créeme que lo que están peleando con Rusia y con Ucrania, Ucrania va a perder tierra. Todo es cuestión de esto es mío y esto no es tuyo. O sea, cuestión de quedarse con algo que Dios no determinó. Porque la tierra al final del día es de Dios. Y Dios va a probar en el fin del tiempo que la tierra era de Él, no de los demás. No de los billonarios, no de los multimillonarios. Dios va a decir, esta es mi tierra, es mi mundo, porque yo lo he creado. Y aún en el nuevo sistema financiero, en el nuevo orden mundial que van a crear, mira lo que les va a pasar, no les va a funcionar. Santiago 5:1 dice, lloren ricos, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. Yo te pregunto, ¿cómo un rico puede llamarse miserable? Si rico. Pero dice ahí, lloren por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida y vuestra ropa comida de polilla. O sea que ni siquiera van a poderse comprar un cambio de ropa en el nuevo orden mundial. Felicidades por el nuevo orden mundial. No van a tener ni ropa. Vuestro oro y plata enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. ¿Por qué? Porque en el nuevo orden mundial no salieron de Babilonia. Prefirieron asociarse con los ricos de la tierra, los poderosos de la tierra, los gobernantes de la tierra, los influencers de la tierra, pero no con Dios. Y ahora que esos ricos y poderosos no los pueden salvar, se van a dar cuenta que se asociaron con los equivocados. Se quedaron en Babilonia. Y dice que eso que juntaron devorará del todo vuestras carnes como fuego, porque habéis acumulado tesoros para los días postreros. Una directa referencia al tiempo del fin. Una cita más. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro, Ezequiel 7:19, podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Sí, hermanos, estamos hablando que el mundo entero hoy en día vive en una deuda que jamás va a poder pagar. El mundo entero. Por eso están hablando de un reseteo financiero. ¿Por qué? Porque no les han salido bien las cuentas. Literalmente están casi todos los países del mundo en bancarrota. Y mientras un grupo de 1,000 personas a nivel mundial tienen más dinero que el resto del mundo, sí, literalmente 1,000 personas en el mundo tienen más dinero que el resto de la población, los países se están yendo a la bancarrota. Imagínate, Estados Unidos se está yendo a la bancarrota y están empezando a escribir libros de cómo prosperar en los tiempos difíciles. Y dice, el propósito de este libro es persuadirlo que Estados Unidos está por entrar en su periodo de prueba más grande desde la guerra civil.
un periodo de inflacionario que llevará a una depresión económica que será recordada por, fíjate, no por años, por generaciones. Y dice ahí cómo prosperar en los próximos años malos. Lo vienen anunciando. Por eso son los conflictos que están pasando a nivel mundial. Porque se están dando cuenta que el mundo entero se está yendo a la bancarrota. Y prácticamente esto está afectando a todos los países. La pregunta es, no el evento. Esto viene. No van a poder comprar ni vender. Es como tú miras el evento. Como hijo de Dios que ya saliste de Babilonia. Es como dice la Biblia, el pueblo que conoce a su Dios hará y se esforzará. No es porque Él no está pasando estos eventos, vamos a pasar estos eventos. La diferencia será de aquellos que conocen a Dios. Por eso dice Jesús, Mateo 6:33, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo que Jesús está diciendo es que la espiritualidad debería ser el primer deber de todo cristiano. La búsqueda de la espiritualidad a nivel individual, porque es lo que vamos a llevar al final al cielo. Solamente el carácter, lo demás, nada no nos vamos a llevar. Los faraones que guardaron oros y tesoros, al final se murieron y no se llevaron nada. Y lo mismo se repetirá con nosotros. Pero Jesús dice, busca primero el reino de Dios. Sal de Babilonia, busca a Dios. Agárrate de Él, no de Babilonia. Porque Babilonia te va a traer confusión, miedo, vergüenza y vas a temer. Pero si tú buscas de Dios, Él es proveedor. Él va a añadir todas las cosas que te faltan. Ahora, entendemos y de una manera clara que quien está detrás de este nuevo orden mundial es nada más y nada menos que los enemigos de Dios, que es Babilonia, y es identificada según Elena de White como la Iglesia Católica Romana. Es más, tiene citas que son increíbles, que dice que la astucia y sagacidad de esta iglesia puede casi leer el futuro. Y no solamente leerlo, construirlo. Y que tiene una vasta organización dirigida para servir los intereses de ella. Instruye a millones de adeptos. ¿Y cuál es el golpe final de la iglesia al final del día? Bueno, pues recobrar lo que es el control del mundo. Por eso lo veremos en la próxima temática que vamos a presentar, en donde precisamente quien está detrás de la idea del nuevo orden mundial, los peones, por así decir, son todos los protagonistas que ven que pasan eventos en el mundo. Pero la reina y el rey en el juego del ajedrez no son los peones. La reina y el rey son aquellos que ahorita están ocultitos, pero que pronto van a salir bajo los reflectores mundiales y nos vamos a dar cuenta quién realmente estuvo detrás de esto. Y prácticamente para ese entonces, si no hemos salido aún de Babilonia y hemos abandonado ideas preconcebidas, hemos abandonado hábitos de una vida entera, hemos dejado amistades que nos han destruido desde hace tiempo, vicios que nos están acabando, y la lista sigue ahí, no la voy a leer toda. Entonces vendrán estos eventos y, como dice Jesús, hubo dos hombres que construyeron una casa. Uno la construyó sobre la arena y el otro sobre la roca. El problema no es que hicieron la casa. El problema es que un día vino la tempestad. Y es precisamente esta tempestad que vendrá y que ya está perfilándose, que viene sobre el mundo, pero el que edificó sobre la arena se le cayó la casa. No salió de Babilonia, no salió, no dejó, no abandonó. No hizo caso a la voz de Dios. Pero el que hizo caso a la voz de Dios puso su casa en orden y la puso bajo el fundamento de la roca. Viene la tempestad y no le hizo ni cosquillas. Y por más duro que azotó
el viento y que azotó el agua, la casa no cayó. No solo salieron de Babilonia, sino también pusieron su casa en el firme fundamento que es la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Por eso se me hizo muy interesante el concepto de salir. Es mucho más que solo abrir la puerta y salirte. Implica la apertura del Espíritu Santo en tu vida para recibir el sello de Dios y que conozcas al Dios que puede proveer en el tiempo del mal. Y claro, Daniel y sus amigos, Elías y otros más, vieron el poder de ese Dios y vieron cuán grande es Dios y cuán capaz es de proveer para aquellos que confían en Él. El tercer punto y evento que quería ver es la cuestión del tercer templo y la geopolítica. Bueno, rapidito, en el tiempo que me queda, voy a tratar de ver este tercer punto y está un poquito largo, pero déjeme ver si le puedo avanzar bien rapidito y tratar de resumirlo, porque sí, hermanos, esto tiene que ver con el nuevo orden mundial y esto tiene que quedar claro en nuestra mente. No pasa nada solo por pasar. Pasa por una razón que al final del día va a afectar los bienes y haberes de este mundo. Desde hace muchos años, desde que Israel regresó a las tierras o parte de las tierras en donde ellos vivieron por mucho tiempo, y después de que Hitler prácticamente los trató de aniquilar y se convirtieron en el judío errante, y vivieron prácticamente en todos los países del mundo, finalmente las Naciones Unidas toman la decisión de crear la idea de un doble estado. ¿Y por qué un doble estado? Bueno, porque ya había gente que vivía ahí, eran los palestinos. Y los palestinos vivían en la Franja de Gaza. De hecho, toda la tierra que hoy en día se llama Tierra Santa es compartida por tres de las más grandes religiones del mundo. Uno, judíos. Dos, musulmanes. Y tres, cristianos. Así es que es un lugar bastante peleado. De hecho, para tu información, si lees un poquito de historia, en las cruzadas que hizo la Iglesia Católica, que fue la invasión en contra de los musulmanes, prácticamente no hizo una, ni dos, ni tres, hizo un montón de cruzadas y mandaba ejércitos de Europa, nunca pudieron conquistar a los musulmanes. Porque la idea del Vaticano era colocar el Vaticano y la Capilla Sixtina no en Roma, pero en Jerusalén. Claro, eso sería como un golazo, ¿verdad? Diciendo, wow, ahora está el templo en Jerusalén, pero el templo católico. Pero nunca se pudo hacer. ¿Por qué? Porque literalmente nunca pudieron conquistar la tierra. Ahora, nunca han perdido de vista la idea los judíos en la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. El primero fue el de Salomón, fue destruido. El segundo de los tiempos de Cristo y en el 70 fue destruido por Tito. Después viene el judío errante y pues no podían levantar templo porque no tenían tierra. Pero cuando regresan a Jerusalén, ahora viene la oportunidad y posibilidad de que construyan el tercer templo. Escuchen esta noticia, está en inglés. That very soon we will all see the building of the third temple in Jerusalem. The table of showbread is ready. The menorah is ready. All of the golden pieces are ready. The third temple is ready. Our job to bring and to build the third temple. They're also planning to slaughter 5 red cows. That paves the way for the building of the third temple, replacing the Dome of the Rock. The Zionist Jews have announced many times that they would build the third temple on the Temple Mount. But this year, they're dead serious about it. The red heifers imported from Texas in 2022 are now 3 years old, which means they are ready for a purification ritual according to the Torah. Ok, aquí voy a ponerme un segundito y explicar.
para la inauguración del templo se utilizaban 3 vacas de color rojo, según la indicación bíblica. Tenían que ser sin mezcla de color y tenían que ser 100% rojas para que fueran sacrificadas, fueran quemadas, pulverizadas y su ceniza fuera regada alrededor para la dedicación del templo. Curiosamente, por muchos años no habían nacido vaquillas rojas, pero en los últimos años, interesantemente, aquí en el estado de Texas nacieron 5 vacas rojas, bien chiquititas, y se las llevaron a Israel. Las vacas ya no están en Texas, están en Israel. Se han desacreditado creo que 2 que no calificaron, pero todavía hay otras que cumplen los requisitos. Y lo que están diciendo es de que ya tienen listo la mesa de los panes, ya tienen lista la menora, que es el candelabro, según las indicaciones bíblicas, ya tienen lista la mesa de los panes y ya tienen lista el incensario y prácticamente el arca del pacto la están terminando. Sí, el arca del pacto, porque estaba en el lugar santísimo. Y obviamente ya tienen la ofrenda para la dedicación del templo. O sea que en la mente de ellos esto va en serio. No están jugando. Quieren hacer el tercer templo. ¿Por qué es importante la idea del tercer templo? Porque en la mentalidad del judío ortodoxo y en general es de que al hacerse el templo, la gloria de Dios regresará al templo. Porque si no hay lugar santísimo, ¿cómo puede regresar la gloria del Señor? Y una vez que regrese la gloria del Señor, la aparición del Mesías tan esperado por tanto tiempo sería una realidad. El único problema es que ¿cómo van a levantar el templo si en ese lugar están los palestinos? Y también reclaman esa tierra como tierra de ellos. No sé si ahora empiezas a entender, porque desde hace años están teniendo la guerra en Gaza. Y no solamente están teniendo la guerra en Gaza, los están sacando. Y de hecho poco a poco los han ido orillando y orillando y orillando y orillando, que finalmente han destruido Gaza. Literalmente. No voy a hablar mucho acerca de eso, pero literalmente estamos hablando que ha habido miles de miles que ha sido una masacre. Literalmente. Porque necesitan ese lugar para la construcción del templo. Y lo que haya que pagar, hay que pagarlo para que el templo pueda ser levantado. Ahora, no están jugando. Si estuvieran jugando, pues no tendrían ni las vacas, ni los demás instrumentos. Es más, ya están empezando a hacer prácticas sacerdotales. Ya buscaron la línea de los sacerdotes y todo eso. Hasta dicen que ya tienen un Sanedrín, ¿puedes creer? Para que cuando el templo sea dedicado y entre en funciones, automáticamente venga la dedicación del templo. Miren esta otra notificación. 3 years ago, the arrival of 5 red heifers in Israel attracted global attention. Well, today, those cows are in ancient Shiloh. CBN's Chris Mitchell explains the significance of this historic event. Here in Shiloh, first time after 2,000 years, we have real kosher red heifers, which is really exciting. Mariah Shapir is the manager of the visitor center at ancient Shiloh and explains why the red heifers are so important. In the Bible, it says when a person wants to enter the temple, which is called the House of Life, he has to go through a process using ashes of the red heifer, meaning that the red heifers are actually the key to the temple. Shapira says that process is for purification, to cleanse someone from death. So a person that got in contact with death, either in a funeral or in a hospital, and he wants to enter the temple, which is called the House of Life, full of the presence of God, has to go through this process. And the process is the priest used to take the ashes of the red heifer, mix it with water that comes from a spring, life water. He's actually taking the source of death, mixing it with source of life, and these together become the purifying water. Jewish tradition maintains that the red heifer ashes are... Okay, hasta ahí lo dejamos. Bueno, hay un pequeño problemita aquí.
Y el único problemita es de que si las cenizas de la vaca roja van a servir para purificación, para entrar al templo, tenemos un problema. Los gentiles no pueden entrar al templo. Y eso es algo que los protestantes no pueden ver. Porque los protestantes están ayudando de que se levante el tercer templo con dinero, con recursos y con todo, pero no son judíos, son gentiles. Y los palestinos tampoco son judíos, son gentiles y así son considerados. Aunque son hermanastros, son considerados gentiles. La pregunta es, si esto es para una purificación, ¿no están tratando de purificar todo Gaza? ¿No están tratando de sacar todo lo que es impuro, incluyendo los no judíos? De hecho, están haciendo un llamado mundial a que todos los judíos regresen a Jerusalén porque ya está a punto de hacerse la inauguración del templo, del tercer templo. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque de una forma muy curiosa, los protestantes fueron no solamente seducidos por una idea, sino por una falsa doctrina, que era necesaria la construcción del tercer templo. Y eso solamente basado en un versículo de la Biblia, en donde en Tesalonicenses Pablo dice que vendrá el hombre de pecado y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, ¿cómo se va a sentar en el templo si no hay templo? Entonces ellos dicen, es que es el tercer templo de Jerusalén. Por eso ellos están ayudando para que venga el anticristo y se siente en el templo de Dios y venga la gran apostasía y finalmente la gran tribulación y el rapto secreto. Por eso no puede venir el rapto secreto hasta que no se haga el templo, y ellos están empujando para que esto se haga y finalmente venga el rapto y finalmente venga el anticristo y venga el fin de todas las cosas. Ahora, lo curioso del asunto, tú dirás, ¿y esto en qué me afecta a mí en el mundo? Pues mira lo que está pasando en Gaza. Mira lo que está sucediendo para allá. No le deseo a nadie vivir allá. Ahorita la situación allá es una situación complicada. Tú has visto que han estado peleando por años. Incluso Irán se metió a querer ayudar. Recuerdan ustedes lo que sucedió, 300 misiles de ida, 300 de regreso. ¿Qué están peleando al final del día? ¿qué es lo que está de trasfondo atrás de esta guerra sangrienta que literalmente han estado teniendo por tanto tiempo? Bueno, tiene que ver con lo del templo y la purificación de la tierra. De hecho, hasta Donald Trump creo que quería hacer un Mar-a-Lago allá, un lugar turístico y todo eso, y sacar a todo mundo, y que los 1.800.000 personas de Gaza, los que quedaron, después de la masacre que les han hecho, pues repartirlo con diferentes nacionalidades, ¿no? A Egipto y a otros lugares. ¿Creen que van a querer hacerlo si esa era su tierra? No, va a haber problemas, pero bajo el nuevo orden mundial, no sé qué pacto van a terminar haciendo ellos, porque ellos van serios, quieren literalmente construir el templo. Y de hecho que en las noticias, creo que ya tenía ahí más o menos, déjeme ver si estaba la Shekinah, porque es bastante largo el artículo, y trajeron gente de diferentes lugares para poder hacer la Shekinah. Porque ustedes sabrán que la Shekinah, no es en este, era en el otro video. La Shekinah está perdida, fue escondida. Aunque un arqueólogo dijo que la encontró, la realidad es de que el arca está perdida, y Elena de White dice que va a ser encontrada en el tiempo del fin. Y ahí van a estar los 10 mandamientos que Moisés colocó dentro del arca, los originales después de que Moisés los quebró, y van a estar dentro del arca. Quiere decir que la réplica que van a hacer el día de hoy es nada en comparación de la verdadera arca de Dios, y ahí Dios va a mencionar los 10 mandamientos antes de la venida de Cristo. Ahora, hay un portal muy interesante en el internet, recomiendo que lo puedan leer, que dice: un tercer templo, enseñanza
falsa. Escuchen eso. Un tercer templo, y esto es del portal eachday.org. Un tercer templo, enseñanza falsa. Dice, algunos enseñan que se construirá un tercer templo literal y físico en Jerusalén para que el Mesías, no necesariamente Jesús, y créemelo, los judíos no esperan a Jesús, ya lo rechazaron hace 2000 años. Y eso es algo que a mí me tiene como medio confundido en el caso de mis amigos y hermanos protestantes, porque al Mesías que los judíos están esperando no es Jesús. A Jesús ya lo rechazaron hace 2000 años y lo crucificaron en la cruz. Eso los protestantes no lo pueden ver. No lo pueden ver. Los judíos a Jesús, ¿saben cómo le llaman a Jesús? Le llaman JC. Así le dicen, JC. O sea, Jesus Christ. Ni siquiera le llaman Jesucristo. Porque la palabra Jesucristo significa el Mesías o el ungido. Entonces, para no llamarle Jesucristo, el ungido, el Mesías, le dicen solo JC. O sea, el judío, tú hablas con un judío y tú le dices, ¿Cristo es el Señor? Te va a decir, no, este era un impostor. Así, literalmente te lo dicen, es un impostor. Nosotros estamos esperando al verdadero Mesías y restaurará la gloria de Israel. Entonces mi pregunta es para los protestantes, ¿por qué estás apoyando la construcción de un templo donde esperan un Mesías que tú ya reconociste, que ese Mesías es Jesucristo, y ellos lo están rechazando? Y a pesar de eso lo sigues apoyando. No hace ningún sentido. Por eso dice ahí, así es, no hay un solo versículo de las Escrituras que pida que se construya un tercer templo físico literal en Jerusalén o en cualquier otro lugar. Una reanudación de los sacrificios de cualquier tipo niega el sacrificio de Cristo en la cruz. Estoy 100% de acuerdo. O sea que si el templo se hace y vuelven a hacer otra vez los sacrificios, están negando el sacrificio de Jesús. Mi pregunta es, ¿no pueden ver eso los protestantes? Claro, este es un lugar protestante, es un portal protestante. Ellos están claros. Por eso para nosotros ya no hay más sacrificio, porque el único verdadero sacrificio fue Jesús. Pero el sacrificio que ellos quieren hacer no es de Jesús, es del próximo Mesías que ellos están esperando. Y aquí es donde el diablo va a aprovechar su oportunidad para, ¿quieren un Mesías? Pues les voy a dar uno. Y el que les voy a dar va a ser tremendo. De hecho, Elena de Goy, cuando habla del falso anticristo que vendrá, dice que va a hacer milagros, señales y cosas maravillosas, y el pueblo lo va a recibir con una excitación gigantesca. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. El que haría sacrificios en este templo no sería Jesús, y anularía y negaría el sacrificio de Cristo. La Escritura es clara en cuanto que el sistema de sacrificios en el tiempo de la ley mosaica del Antiguo Testamento terminó y se cumplió por Cristo en la cruz. ¡Wow! Tremendo portal. En efecto, los cristianos, sigue diciendo, somos piedras vivas en el templo de Cristo. O sea, nosotros somos el tercer templo. Nosotros, por eso que dijo Allison, que el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros somos el templo de Dios. No hay un tercer templo físico. De hecho, el portal dice, no existe ningún texto en la Biblia que habrá un tercer templo que se levante, y aún así están empujando por levantar un tercer templo. Por eso dice en Efesios, así pues ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y fíjate, no le está hablando a judíos, es a efesios, es a gentiles. Son parte de la familia de Dios, sin ser gentiles. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que vienen de la línea del Mesías, los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. ¡Wow! O sea, la piedra angular de este nuevo templo, no el físico, sino el templo espiritual, la piedra de fundamento del judío y del gentil es Cristo. O sea, para los dos, para el gentil y aún para el judío que cree que Jesús es el verdadero Mesías.
Sigue diciendo, en quien todo el edificio, o sea, el templo espiritual, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Más claro creo que no puede estar. El apóstol Pablo tiene un claro entendimiento que no hay tercer templo, que nosotros somos el tercer templo. Pedro dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres. ¿Cuáles hombres? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los judíos. Pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Fíjate, no son los sacerdotes que están preparando ya, no es el Sanedrín que están preparando ya, no es el arca que están preparando allá, no son las vacas rojas que están preparando, no es sacar a la gente de Gaza y de Palestina y purificar y quemar las vacas y después purificar con la ceniza y todo. No, nada que ver. Por eso dice la Biblia, hubo un solo sacrificio una vez y para siempre. No hay más sacrificio, no hay tercer templo, por eso se rompió el velo del templo cuando Jesús murió diciendo, se acabó. Se acabó. Ahora nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el nuevo Betel. Somos templo del Espíritu Santo. Como dice Pedro, somos piedras vivas. Qué precioso lenguaje. Piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. O sea, nosotros somos aún los sacerdotes. Y para ofrecer sacrificios espirituales, no vacas rojas. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que por más que el judío levante el templo y haga sacrificios, si no es a través de Cristo, Dios no los acepta. No lo digo yo, lo dice Pedro. Dice ahí, siendo aceptados por Dios, por medio de quién, del Sanedrín de allá, de los sacerdotes de allá, de los levitas de allá. O sea, por más que ellos hagan una réplica, pueden hacer todas las réplicas que quieran. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero en este caso dice ahí que lo único que hace los sacrificios vivos y espirituales que hacemos delante de Dios es uno. Y ese uno es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, el tiempo literalmente ya se me ha ido y tenemos que ir cerrando aquí. Tenía como más o menos unos 20 versículos más que probaban la idea que no hay un tercer templo que se tiene que levantar y que cualquier evento que está pasando allá, llámese de guerra, purificación de la tierra, sacar a la gente de Palestina y la lista sigue, y construir un templo y hacer sacrificios y todo eso, es inútil. Porque no han entendido que al final del día nosotros somos el verdadero templo de Dios. Y que donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Dios los acompaña. Dios está con ellos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo esto es difícil de entender, pero el mismo apóstol Pedro lo entendió. Ustedes recordarán cuando baja el lienzo con toda clase de animales y mientras Pedro está en visión tratando de entender, viene el Espíritu Santo y le dice, mira Pedro, 3 hombres te buscan, levántate, ve con ellos y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Y finalmente, después de la presentación de las ofrendas, Pablo contó lo que Dios había hecho entre los gentiles. Claro, no solamente Pedro vio la gloria de Dios sobre los judíos que creyeron en Cristo, sino sobre los gentiles que creyeron en Cristo. Y cuando baja el Espíritu Santo y gentiles y judíos hablan en lenguas, Pedro dice, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Porque yo solo pensé que los judíos eran el verdadero pueblo de Dios, pero ahora yo veo que todo aquel que cree en el nombre de Cristo y acepta a Jesús como Salvador es parte del pueblo de Dios. Hechos de los Apóstoles, y con esto finalizo esta parte, dice,
Los hombres que mientras figuraban entre los encargados de la obra en Jerusalén, habían insistido en que se tomaran medidas arbitrarias de control, vieron desde un nuevo punto de vista el ministerio de Pablo y se convencieron de que era su propio proceder el equivocado, que ellos habían sido esclavos de las costumbres y tradiciones. ¿Recuerdan? Salir de Babilonia significa quitar ideas preconcebidas, costumbres, tradiciones. Ellos entendieron eso. Y que la obra del Evangelio había sido grandemente estorbada porque no habían comprendido. ¿Y qué es lo que no habían comprendido todavía estos judíos? Que no les había brillado la luz del Evangelio. Que la muralla de separación entre judíos y gentiles había sido derribada por la muerte de Cristo. Cuando ellos entendieron esto, nace la nueva iglesia, la iglesia de Cristo. Ya no necesitan templo. Todos somos ladrillos y piedras vivos en el templo del Señor, y todo aquel que acepta a Jesús es parte de la familia de Dios. Los judíos de hoy en día no han entendido esto todavía. No pueden ver a sus demás hermanos como hermanos porque no han aceptado a Cristo. Cristo es el que tumbó la pared. Y si rechazan a Cristo, pues también rechazan a los demás. No los pueden ver como hermanos. Los judíos ven a los demás como algunos ven a los adventistas disidentes, porque no pueden ver más allá de sus ojos, que Dios puede usar a quien Dios quiere usar, sea un Cornelio o sea quien sea, a quien Dios quiera llamar, o Pablo, que le dijo precisamente a Ananías: ve con Pablo, ora por él. Señor, pero es un perseguidor. Tú haz lo que yo te digo, ponle las manos para que pueda ver, porque me es instrumento escogido. Y finalmente Dios lo usó de una forma poderosa. Por lo tanto, amigos y hermanos, los eventos que están sucediendo en el Medio Oriente con la cuestión del tercer templo y la geopolítica, no es cosa sencilla, amigo y hermano. Tengo que mencionar, y no lo digo a la ligera, lo puedo comprobar. Hay grandes referencias de geopolíticos hoy en día que dicen que el lobby, o sea, el grupo de hombres poderosos que literalmente hoy por hoy controlan la Casa Blanca, no son los Rockefeller, no son los Rothschild, son los judíos. ¿Por qué crees que hay una relación tan cercana entre el presidente de esta nación y Netanyahu? Y mientras todo el mundo condena a Netanyahu como un asesino, viene a Estados Unidos y lo abrazan como que está en su casa. Porque hay grandes intereses geopolíticos y económicos que se están jugando en Estados Unidos con los judíos. Y qué curioso que mientras Estados Unidos condena a todos los países por las matanzas que ha habido, cuando se trata de Jerusalén y cuando se trata de los judíos, mandan hasta aviones portaguerras, mandan barcos por todos lados, mandan misiles y defensas para proteger a los judíos. ¿Qué alianzas hay entre Estados Unidos y el pueblo judío que rechazó a Cristo y que está esperando un nuevo Mesías? Solamente Dios, y ellos lo saben, pero nadie puede negar que estos eventos están cambiando el mundo y lo van a seguir cambiando. Por esa razón, ¿en qué momento de la historia profética estamos? Creo que estamos en el momento de salir. No solamente salir al campo. Llegó la hora de salir de Babilonia, de dejar Babilonia, de abandonar a Babilonia en todas estas cosas que tú ves a la pantalla, para al final del día, como Pablo, tuvo que abandonar todo eso. Los cristianos son enemigos, finalmente vio que eran el pueblo de Dios. Los perseguía, abandonó esos hábitos y ahora terminó siendo perseguido. Dejó la amistad de muchos judíos en el Sanedrín y muchos que antes fueron sus maestros, para ahora juntarse con humildes pescadores y hacer la obra de Dios. Dejó vicios, hasta
permitió que Esteban lo mataran. Y él consintió en que lo mataran. Dejó eso a un lado. Tradiciones que le enseñaron, que dice más adelante Pablo, las tuve por basura, porque encontré a Cristo. Dejó su incredulidad y hasta hacía milagros por el poder de Dios. Dejó el formalismo, dejó la tibieza y la indiferencia. Y si ha habido apóstol grande entre los apóstoles, es nada más y nada menos que el grande apóstol Pablo. Fíjate, no digo el apóstol, el grande apóstol Pablo. Porque él salió, porque él dejó, porque él abandonó y se conectó con la fuente de la vida y la verdad, que es Jesús. Ojalá que tú y yo hagamos exactamente lo mismo. Y que cuando Dios te dice, salí de ella, pueblo mío, pues no nomás abras la puerta y te cambies de lugar, o te cambies de iglesia, o te cambies de congregación. No, amigo y hermano, Dios nos llama a cambios. Dios nos llama a cambios, porque nadie que no haga esos cambios recibirá nunca el sello de Dios. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía es claro en decir, a menos que no haya una transformación de la vida, no habrá cambios. La semana que viene, si Dios nos da la vida, vamos a ver las 3 cosas más que están sucediendo. Y me estoy yendo bien ralito y ligerito, porque lo estoy hablando en todas las plataformas. Creo que la semana que viene sí va a ser solamente por Rumble, porque la semana que viene sí vamos a hablar de algunas cosas que sí son todavía más preocupantes que estas. Número 1, Estados Unidos hablando como dragón, y lo voy a dejar así, no voy a mencionar nada. Pero si tú estás con los ojos abiertos y despiertos a lo que estás pasando, tú sabes que hay temor no solo en el mundo por los cambios dramáticos que están pasando en Estados Unidos, sino también hay temor aquí, en Estados Unidos. Y te voy a hablar un poquito, el que tenga tiempo esta semana, investigue qué está pasando en Cincinnati. Lo dejo así. Solamente métete tú al internet y revisa qué está pasando ahorita en Cincinnati, aquí en Estados Unidos. Y no es el único lugar. No es el único lugar. Estados Unidos ya está hablando como dragón. La quinta cosa que te voy a hablar la semana que viene, si Dios nos da la vida, son las nuevas pandemias que ya nos habían dicho que iban a venir. Y te voy a hablar de las 5, hay más. Pero te voy a tratar de explicar una por una. Y te voy a hablar que ya hay países, ni me quiero adelantar, están haciendo lo mismo que pasó en el 2019. Viene y viene peor. Todavía no ha golpeado con la fuerza que tiene que golpear, pero amigo y hermano, ya la ficha de dominó comenzó a caer. Y si tú piensas que lo que sucedió en el 2019 ya era cuestión del pasado, hermano, era solo el preámbulo de lo que venía. Y todo esto, lo más curioso del asunto, es que no necesitábamos nadie que nos los dijera, porque ya nos los decía la palabra del Señor. Y otra vez, no es el evento que está pasando, es cómo tú estás con Dios ante lo que está pasando, lo que hace la diferencia. Y la sexta cosa que voy a hablar con ustedes es el espíritu de censura. Y eso lo estudiaremos la semana que viene, especialmente ahora con la cuestión de la inteligencia artificial. Es algo increíble lo que se percibe que viene ya, no el día de mañana, en un futuro extremadamente cercano. Dice el apóstol San Pablo, y es uno de mis versículos favoritos, Romanos 13, y esto conociendo el templo. Por eso Elena de White comienza diciendo, los que sepan, díganle al pueblo y díganle al mundo en qué momento de la profecía estamos. ¿Por qué es importante esto? Porque pues ya no es tiempo de jugar, es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Que ya es hora de levantarnos del sueño, o sea, llegó la hora de quitar la dormidera, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Algunas Biblias dicen redención, de cuando creemos estamos acercando a ese día. Por eso el apóstol San Pablo dice, ya la noche está avanzada
y el día se acerca. Por lo tanto, aquellos que han salido y que estamos en proceso y que van a salir de Babilonia, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, porque no tenemos guerra contra carne y contra sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Si hubo un tiempo de buscar a Dios, el tiempo es ahora. Y si hubo un tiempo de reconsagrar, me quedó muy grabado esta semana un tema que me mandó una persona por WhatsApp, porque nos mandan muchos enlaces de temas, y no todos son de adventistas, son a veces de otros predicadores. Pero me recuerdo un predicador evangélico que dio una pequeña meditación, y en esta meditación él decía, porque ya ves cómo hablan los evangélicos, dice: llegó la hora de más ayuno, llegó la hora de más oración, llegó la hora de más pasar la noche con Dios, llegó la hora de más estudio de la Biblia, llegó la hora, y daba una lista de cosas espirituales que obviamente ayudarían al pueblo de Dios a vestirse de las armas de la luz. Ojalá que cada quien ponga su granito de arena para que al final del día podamos ser encontrados dignos de estar en la presencia de Dios al haber sido sacados de Babilonia por el poder del Espíritu Santo. Vamos a finalizar y vamos a hacer una oración, y los que puedan, caigamos de rodillas y oremos para finalizar nuestra reflexión del día de hoy. Padre eterno, al estudiar tu palabra, quiero pedir que nos ayudes para poder entender mucho más allá de lo que dice el papel y la tinta, pero ver la intención del Espíritu. Y ver que al final del día es el Espíritu el que intercede. Y es el Espíritu que clama, y es el Espíritu que anhela nuestra salvación. Y ayúdanos para no solamente entender, sino proceder de acuerdo al entendimiento que cada persona tenga acerca de su vida, de su familia y del plan que tú tienes para dar el último mensaje de misericordia a este mundo. Bendice a aquellos hermanos que están trabajando de forma incansable en cada país y en cada lugar, y los proyectos que hay en cada lugar de abrir una imprenta, que tu bendición pueda acompañar el fruto de tu obra, y que al final del día puedas ayudarnos con la nueva fuerza que pueda venir de ti para seguir trabajando en lo mucho o en lo poco para el servicio de tu obra. Bendición que pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén